César Quemé. Hola, ¿cómo está? Sí, buenas noches o tarde aún. Sean cada uno de ustedes bienvenidos acá a esta transmisión. Queremos agradecer, dando un buen fin de semana, lleno de bendiciones, de éxitos, sobre todo de salud, que son de las cosas más importantes al lado de la familia. En esta tarde, pues, queremos mencionarles que llevar a la ciudadanía toda la información, a trabajo social que coadyuve a el desarrollo integral de las personas, no solamente de acá de la cabecera departamental. En esta ocasión, pues, está el dar a conocerle a la población información importante acerca del tema que hoy por hoy, y lamentablemente, pues queremos mencionarles que tenemos una instancia que es el Centro de Formación Ciudadana de Occidente. Pues estamos trabajando para poder brindar. Y en esta ocasión queremos darles a conocer sobre un tema que es muy importante y es el hecho de cómo vamos a estar ante COVID-19 en el 2021. Lamentablemente, pues mucha población no le ha tomado la importancia que debiera tener este tema, no ha tomado el uso de las mascarillas y otros aspectos, como por ejemplo el lavado de manos, el cuidado de las personas de la tercera edad, el uso de gel, digamos, de tomar en cuenta para evitar el contagio de COVID-19. Muchas personas tienen la idea de que ya para el mes de diciembre de este año va a estar todo contrarrestado. Sin embargo, quiero informarles, como Juan Alberto Quemé Maldonado, quien en esta tarde nos va a dar información muy importante acerca de aspectos como el tema de la vacuna contra el COVID, el tema del uso de mascarillas, algunas afecciones que son efectos secundarios del uso de mascarillas, temas de uso de desinfectantes, los quienes están siguiendo esta transmisión puedan plantear a través de esta transmisión dudas, consultas, preguntas y que aprovechemos estos 45 minutos en los que vamos a estar hablando de estos temas muy importantes para poder dilucidar y que el doctor pueda darnos a conocerlo por acá. Y pues el tema inicial que queremos abordar en este momento es el tema de la vacuna contra COVID-19, como va a estar a la disposición de manera inmediata. Importantes hay que debemos de tomar en cuenta como ciudadanos para poder conocer y saber. Le dejo el tiempo y Amigos, espero que se encuentren bien. Un gusto para mí, licenciado Julio César, poder estar pues en su página de Facebook y poder así hablar acerca de estos temas tan importantes que pues que aquejan a la población. Ante nada, quiero como médico general. Asimismo, también tengo una especialidad en pediatría que saqué en el Hospital Regional de Occidente, actualmente en el último semestre de la maestría de Administración de Servicios de Salud, laborando para la universidad. Y por eso en esta ocasión pues tuve la grata oportunidad de ser invitado por el licenciado a hablar de estos temas tan importantes para la población como lo son, bueno, en algunos de ellos que teníamos agendados era el poder hablar acerca de la vacuna los cuales están pues en la carrera de poder sacar esta vacuna, de poder llevarla a la población. Tenemos a Estados Unidos con diferentes laboratorios. Uno de los que va más avanzado es el laboratorio leves, la vacuna. También tenemos la de la Universidad de Oxford con CNK, que también va muy avanzada. A nosotros información de estas vacunas, pero sin embargo no es tan conciso como las de Occidente. Hablar que están en China o en Rusia
Y hablando también de que los protocolos que maneja Rusia para poder dar a conocer una vacuna son diferentes. Fase 2, registran la vacuna y ya después se van a fase 3. Y esto es lo que nos está pues emocionando, que es algo histórico definitivamente, porque nunca con anterioridad se había hablado de que la velocidad con la que están pudiendo realizar y sacar esta vacuna, el manejo logístico que debe de tener el Estado de Guatemala para traer esta vacuna. Mucha población ha tenido esa incertidumbre, esa duda, esa pregunta de realmente cómo estamos con respecto a la vacuna. Todos, lógicamente, quisiéramos ya tener pues dicha vacuna en nuestro medio y de esta manera ir contrarrestando los efectos que está teniendo esta pandemia. Sin embargo, pues sabemos que es muy importante la intervención, deben de trabajar conjuntamente, se debe fortalecer la institucionalidad de todos los entes, de los departamentos, en los municipios, pero hay un punto muy importante, y es el punto que tenemos que saber que esta gubernamental, vuelvo a repetir, gobierno central, gobiernos departamentales, gobiernos locales, tienen que trabajar en conjunto interinstitucionalmente, pero hay una segunda dimensión, y esa dimensión somos nosotros. ¿De qué manera? Pues teniendo todas las medidas de seguridad, las medidas de prevención, estar al tanto de la información oficial y sobre todo no caer en malas prácticas de desinformación. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que en lo personal tengo ya con lo que usted ha mencionado con respecto a la vacuna? Es que definitivamente tenemos que estar conscientes que esto va a llevar tiempo. Por lo que usted menciona, estaríamos pensando, tengo entendido, y usted me corregirá, que estaríamos inclusive el primer semestre del año 2021 todavía con el tema de la pandemia, el tema de los contagios. No sé, la curva va a continuar creciendo, va a aplanarse, etcétera. Entonces, estos son algunos de los aspectos que pues tenemos que conocer nosotros como guatemaltecos, como quetzaltecos. Realmente el primer semestre del año 2021, cómo va a estar con respecto al tema de la vacuna. En términos generales, una proyección, ¿cuándo va a estar la vacuna? ¿Cuánto tiempo llevaría la vacuna el poder comercializarse, el llegar a Guatemala, los costos y qué tanta capacidad va a tener el gobierno de esa gestión? Porque sabemos que pues debemos también contar con ese apoyo, ya que la pandemia nos ha traído muchas situaciones adversas. Hay muchas familias que no tienen el acceso a poder comprar o adquirir una vacuna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos tienen que depender de la salud pública para poder tener acceso a medicinas, a vacunas, etcétera. Sí, mire, lo que más afecta actualmente es de que las fases que se están trabajando, a pesar de que la vacuna va muy avanzada y pues estamos trabajando a pasos agigantados, es algo, bueno, que solo la nueva tecnología que hemos tenido, solo los avances tecnológicos han podido hacer que una vacuna pues esté trabajándose tan rápido. Y definitivamente, pues tenerla en Guatemala va a llevar cierto tiempo, porque se está hablando que las vacunas que están en fase 3 son vacunas que van a necesitar por lo menos 8 meses de seguimiento en pacientes. Más o menos están hablando de 3,000 a 5,000 pacientes, los cuales irán a ser tamizados para ver cuántos reciben un efecto secundario, y aparte de cuántos reciben un efecto secundario, también cuántos pacientes van a generar la inmunidad, qué tan permanente va a ser y qué tan alta será la resistencia que ellos van a tener o la inmunidad que van a llegar a tener. Y ya se ha hablado de que en la mayoría de vacunas va a necesitar un refuerzo más o menos a los 29 días, que es lo que se ha estado hablando. Si estamos hablando de que entraron a fase 3, pues la Universidad de Oxford
hasta ahorita estamos hablando de que por lo menos de aquí a principios del 2021 todavía va a estar en fase 3 y ya van a estar en las conclusiones. Esperemos que todo salga bien y que las vacunas pasen la fase 3 y al pasar esta fase 3 pues ellas pues definitivamente van a ya ser poder comercializadas. Aparte de poder ser comercializadas, tenemos que ver cuál es lo fácil que se pueden hacer. En este caso, hay vacunas como la de Moderna, que es un fragmento de ARN el que está introducido, son más fáciles que hacer que algunas otras vacunas que están a bases de proteínas o de virus inactivados. Entonces, todo esto va a variar y también van a variar los costos, porque se ha hablado de que van a dar costos de la vacuna precio-costo $5 o $6 en algún caso, pero también se ha hablado de que otros laboratorios pues tienen la posibilidad de darla hasta $30, de 5 a $30, no se sabe más o menos cuánto va a estar la vacuna. En algún caso también se ha hablado de que México y Argentina van a ser como los maquiladores de dicha vacuna para Centroamérica. ¿Cuánto tiempo va a llevar? ¿Cuánto tiempo van a adquirir a ellos a la hora de tener la vacuna? ¿Cuánto tiempo les va a llevar? Y el costo que va a causar para el país, no solo en el costo de comprar la vacuna, sino de transportarla, de llevarla a los puestos de salud, a los centros de salud, a los hospitales. Y otra incógnita que nos queda en mente es quiénes van a ser los primeros en ser vacunados. ¿Van a ser el personal de salud? ¿Van a ser las personas de alto riesgo, mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos? ¿O cómo va a ser la distribución? O sea que este tema va para largo. En el fin de terminar lo que es la fase 3 de la vacuna, a poder comercializarla, generar y mandarla a a los diferentes países y a las diferentes comunidades y a la hora de llegar a las personas. ¿Y cómo se va a ver en oleadas eso? ¿Por qué le pregunto en oleadas? Porque se vio el fenómeno de ahorita con las pruebas de PCR. Primero entraron las pruebas de PCR, entraron ciertas cantidades y tuvieron problemas al poder adquirir las pruebas por la gran cantidad de demanda de nivel mundial que estaban que estaban pidiendo estas pruebas. Ya después Guatemala pues activó poder hacer antígenos, hisopados de antígenos, y ahorita ya tenemos la dicha de tener en algunos centros y puestos de salud el hisopado rápido de antígeno. Sin embargo, llevó un tiempo, una logística, y esa logística va a llevar tiempo en Guatemala con la vacuna. Entonces estamos hablando de mediados o finales del 2021. Bien, muchas gracias. Es importante el tener esta información. ¿Por qué? Porque debemos de estar conscientes que definitivamente esto no es de corto plazo. El tema de la pandemia no es a corto plazo. Estamos hablando de un mediano plazo, el que vamos a tener aún que continuar tomando esas medidas de seguridad. Si bien es cierto, hoy por hoy, pues ya han dado los primeros pasos para la reapertura de las actividades económicas, para la reapertura de muchas situaciones, por ejemplo, el tema del turismo, el tema del transporte, el comercio, etcétera. Sin embargo, esto no significa, tal y como lo comentaba el doctor, que ya a la vuelta de la esquina vamos a volver a esa normalidad. Esta va a ser es una nueva normalidad. Debemos de continuar con las prácticas, mejorar esas prácticas y estar conscientes que el próximo año aún vamos a estar en la misma situación. Si bien es cierto y esperamos en Dios que minimice este impacto que ha tenido, pero esto marca un hito, esto marca un antes y un después. El COVID marcó una etapa en la historia, etapa que lamentablemente nos tocó vivir a esta generación, y debemos acostumbrarnos nosotros, acostumbrar a nuestros hijos, nietos, a esta situación. Entonces, amigos, vecinos, ciudadanos, recordemos, la pandemia está existente. El próximo año debemos mantener todas las medidas de seguridad, de prevención, y vamos a tener que prepararnos para ello. Yo quiero aprovechar el momento para hacer la invitación. Si hay dudas, preguntas,
por favor, pueden planteárselas al doctor Juan Alberto Quemé, dudas con respecto al tema de COVID, síntomas, etcétera. Este es un espacio que queremos que se genere interacción entre ustedes que están viendo la transmisión, mi persona y el doctor, quien finalmente pues, nos está apoyando en esta tarde. Entonces, la pandemia está presente, 2021 está presente, la vacuna, si bien es cierto, lleva grandes avances, el costo aún se tiene que determinar, no sabemos por toda la cadena de producción, de comercialización, a cómo vaya a estar en nuestro país, pero tenemos que estar preparados desde muchos aspectos, las autoridades tienen que estar preparadas, ya tuvimos una experiencia cuando el COVID vino al país, recordamos que un 13 de marzo de 2020, en donde en conferencia de prensa, el presidente de la República hizo mención del lamentable primer caso en Guatemala, a través de una llamada que recibió en conferencia, pues se confirma esto, y a partir de este día, pues ya llevamos varios meses, hubieron varios meses de cierre, estamos en un actual estado de calamidad, hubo una alerta amarilla, posteriormente una alerta naranja, finalmente una alerta roja, y hemos vivido una serie de procesos que nos ha enseñado a vivir de una forma diferente, nos ha enseñado a unirnos, a tener empatía, a tener cuidado ante muchos aspectos. Entonces, todas esas cosas adversas, esa amenaza, debemos de convertirla en una oportunidad de adquirir más conocimiento, en una oportunidad de sensibilizarnos, de tener empatía, de tener un enfoque de sociedad comunitario y sobre todo de unidad. Pero entonces, si la pandemia seguirá en 2021, si la vacuna estará hasta 2021, tenemos que esperar qué acciones tomarán las autoridades. Entonces, tenemos que ser proactivos y anticiparnos a los hechos. Ante ello, debemos de mantener y mejorar las medidas de prevención. Debemos estar conscientes del uso de mascarillas, de las desinfecciones, del distanciamiento social. Tenemos que ser conscientes como población de cumplir con lo que nuestras autoridades decreten. Ante ello, pues, tenemos el siguiente tema, que son las medidas de prevención, el uso de mascarillas, tipos de mascarillas, cuánto tiempo debemos utilizarlas, se pueden o no lavar las mascarillas, en qué momento utilizar un tipo de mascarilla de otra, qué recomendaciones hay para prevenir el contagio. Entonces, quiero dejarle en este momento el tiempo al doctor para que él nos pueda mencionar, en primer lugar, pues el tema del uso de mascarillas. Sabemos que hay muchas personas que ya están presentando algún tipo de dolencia en temas de alergia por el uso de las mascarillas. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué acciones tomar? Doctor, le dejo a usted el tiempo. Bueno, aquí tenemos que hablar de varias cosas importantes con relación a las medidas de prevención. Hay unas cosas y de lo que usted hablaba acerca de las olas o acerca de la curva epidemiológica. Cuando hablamos de la curva epidemiológica hablamos del crecimiento exponencial que va teniendo los contagios o los pacientes que son nuevos infectados conforme a los días que van apareciendo. Este día aparecieron 5 nuevos, el otro día aparecieron 5 nuevos y se van 5, 5, 5, 5. Es una curva que se puede decir que es relativamente plana. Si nosotros tenemos 5 y al siguiente día 7 nuevos contagios, al siguiente día 10,
y al siguiente día 15 nuevos contactos, quiere decir que el aumento es exponencial. Cuando nosotros hablamos de estas oleadas epidemiológicas, está descrito en la salud pública que no solo puede ser una ola, sino que pueden hacer 2 o 3 olas. Eso no significa que las personas se van a volver a enfermar y la enfermedad va a volver a crecer. No significa eso, sino que lo que vamos o lo que se va significando es de que la primera curva son nuevos infectados. A la hora de empezar a disminuir, porque las medidas de prevención han funcionado, va a llegar a aplanarse, pero eso no significa que esto va a eliminar totalmente la enfermedad. La enfermedad puede seguirse transmitiendo, pero en una menor cantidad. Al principio se hablaba de que una persona infectada podía infectar a 3 personas infectadas. Después se empezó a hablar de las personas hipercontagiables, o sea que hay personas que su carga viral es muy alta y ellos van a estar contagiando a varias personas, y hay personas que tienen cargas virales muy bajas que van a estar contagiando a pocas personas. Entonces, con relación a esto, vamos con las medidas de prevención, vamos a disminuir que los contagios sean rápidos, de una rápida progresión. ¿Para qué nos sirve esto? A la hora de tener contactos con rápida progresión, eso no deja al Ministerio de Salud Pública o a los hospitales actuar de una manera adecuada. Entonces, al saturar los hospitales, los centros de salud con solo una enfermedad, eso va a dejar vulnerable las siguientes enfermedades: vacunación, control prenatal, personas que lleguen por un apéndice, personas que lleguen por una colelitiasis. Por eso es importante disminuir los contagios o disminuir la curva que se está haciendo. ¿Y cómo vamos a prevenir esto? No hay medicamento que pueda prevenir que te vayas a infectar, no hay medicamento que vaya a definir cómo vas a infectarte, si va a ser moderada, leve o incluso severa. No hay una manera de determinarlo o de detenerlo. Entonces, ¿cómo puede? Y al alcohol. Entonces nosotros debemos de tener el correcto lavado de manos, y otra cosa, que la molécula, como es grande, la mayoría de estudios se ha demostrado que 2 metros de distancia el virus pues cae al piso y ya no hay tanto problema en la transmisión. Entonces, esa es la importancia del distanciamiento social, y la importancia del lavado de manos es romper la cadena de las proteínas que cubren el ARN del virus y así poder inactivarlo. Esas son las mejores medidas de prevención. Este es un virus que se ha estudiado de una gran manera cómo es que se transmite, y se ha demostrado que se transmite por gotitas aerolizadas y por fómites o por contactos. Entonces, a la hora de que nosotros tocamos un área contaminada y nosotros vamos y con nuestra mano tocamos nuestra nariz, tocamos nuestra boca, nos rascamos los ojos, ya tenemos una puerta de entrada para el virus, para que el virus pueda entrar y replicarse. Por eso es importante el lavado de manos, que es de las cosas más importantes, e incluso en infinidad de estudios con anterioridad, se ha demostrado que es la única manera, es la mejor manera de poder detener este virus. Tenemos diferentes tipos de mascarillas, tenemos como estas, que hay muchas personas que no le tienen tanta confianza, que son KN95, que tienen 5 filtros de tela. Estas mascarillas son muy importantes y son muy buenas. Estas son para personas que pueden estar muy cerca o que pueden estar expuestas a una persona que pueda estar enferma. Ahorita estamos hablando de lo que es el cuidado en casa de pacientes con COVID. Hay personas que dan positiva y que se están cuidando en casa, y los familiares los están cuidando. Entonces, ¿qué medidas deben de tomar? Lavado de manos, el uso de mascarillas. En ese caso que están tratando a una persona que ha dado positivo y que es posible que tenga síntomas de la enfermedad, debemos de utilizar este tipo de mascarilla para el cuidado. Es importante el lavado de manos, es importante dejar un plato de comida solo para la persona. A la hora de lavarlos, poder introducirlo en un balde con un poco de cloro, y ya después de 20 minutos pues ya se puede lavar sin ningún temor a esto. Y si nosotros tenemos la posibilidad de que la persona esté en un cuarto separado, pues esa es la mejor opción que podemos tener. Después tenemos las mascarillas que son de uso quirúrgico, como esta de 3 filtros. Esta nos va muy bien. Esta tiene una alta protección, incluso es mucho mejor que las de tela y es menos incómoda que las de tela. Con esta sí podemos
hablar adecuadamente, no es tan incómoda y esta crea una protección adecuada. Si nosotros vamos a salir al mercado, vamos a salir al supermercado, podemos utilizar de este tipo de mascarillas para obviamente con nuestro distanciamiento social y obviamente con el lavado adecuado de manos para poder disminuir el contagio. Recordemos que el uso de la mascarilla sí va a evitar que tú te contagies, pero también es una forma de respetar a tu prójimo, a la persona que está a la par tuya. Si tú usas tu mascarilla, vas a disminuir el contacto y el contacto que vas a tener con las personas, vas a disminuir la transmisión de la infección. Entonces, si tú no quieres pensar en algún momento que pudiste transmitirle a una persona de alto riesgo, usa este tipo de mascarillas. Si tú la usas, eso quiere decir que respetas a las personas, eso quiere decir que respetas al prójimo y vas a evitar que ellos se infecten y también te vas a proteger a ti mismo. Y en este caso, para personas que están cuidando a personas con COVID. También es cierto que hay otro tipo de mascarillas. Yo no tengo en este momento las N95, que son americanas, de 3M, que son muy buenas, muy importantes, cubren bastante bien, pero es más para uso hospitalario, para personas que están con familiares o con personas de alto riesgo. Bien, muchas gracias. Pues ya tenemos acá información importante con respecto al tema del uso de las mascarillas. Ya tenemos claro el concepto del uso de la KN95 o N95, el uso de las mascarillas quirúrgicas, y pues es muy importante conocer esto. Les recordamos que pueden plantear sus preguntas a través de esta transmisión. Por acá pues tenemos ya algunas preguntas, algunos comentarios. O sea, por acá nos mencionaban que si la vacuna la van a regalar o es comprada. Pues definitivamente ya lo vimos con el tema de las pruebas. Pues, en Guatemala tenemos servicio de salud pública. La misma Constitución de la República menciona que el Estado debe de velar por ciertas garantías de la población. Dentro de ellos está el derecho a la vida, a la propiedad, etcétera, la salud, acceso gratuito a educación, salud, etcétera. Entonces, definitivamente, pues, ante el respaldo y lo que dicta nuestra Carta Magna, definitivamente las autoridades deberán de ver el tema de acceso a la vacuna, tal y como se comenzó a hacer con el tema de las pruebas, los exámenes de COVID. Sin embargo, pues así como empezaron ya los entes privados a hacer pruebas de diferentes tipos, pues también en su momento la vacuna se comercializará. Pues toda aquella persona que tenga acceso a la misma, pues podrá hacerlo de una manera ya privada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que mencionar con respecto a un comentario que nos hacía. Luego viene dos preguntas. Bueno, hay un comentario en tema de la Comprecovid. Pues ellos están realizando su trabajo, pues nosotros estamos en este momento en una instancia ya desde lo privado, desde lo social, lo civil, ¿verdad? Esperemos los resultados de los entes de gobierno. Ellos están haciendo sus labores. Pero acá nos mencionan algo, dice que el distanciamiento social fue cambiado por la OMS y rectifica que debe ser distanciamiento físico. ¿Qué opina de eso? Entonces, antes de dejar el tiempo al doctor, pues en lo personal, pues creo que son temas de concepto, ¿verdad? Conceptualización. Inicialmente, pues el distanciamiento social, en mi criterio, está enfocado a que nosotros como sociedad estamos en constante comunicación en diferentes estratos, en diferentes sectores, ¿verdad? Pero ya cuando hablamos propiamente de un distanciamiento, pues este distanciamiento va a ser físicamente, ¿verdad? Porque socialmente, pues nosotros
estamos uniéndonos a través de una instancia, por ejemplo, acá, que son redes sociales. Entonces aquí no estamos teniendo un distanciamiento social, ¿verdad? Al contrario, estamos uniéndonos socialmente a través de una red de comunicación. Entonces, ante ello, creo que por ahí es donde va el concepto en el tema MS, pero, doctor, me gustaría tener su criterio. Bueno, sí, creo que es sumamente importante la pregunta, ¿verdad? Y tener unos conceptos. Distanciamiento social es lo que en algún momento se hablaba de cerrar discotecas, cerrar cines, cerrar centros comerciales, cerrar todo lo que pueda ser social, comedores, comida, donde se puedan reunir bastante gente. Obviamente está demostrado que donde hay diferentes personas reunidas es más fácil el contagio, va a haber más contagio. A diferencia de lo que se habla del distanciamiento físico. Cuando hablamos del distanciamiento físico y hablamos acerca de que no nos debemos acercar a otras personas, es relativamente similar. ¿Qué es lo que pasa? Se está demostrando que el virus puede venir y lanzarse, tener una dirección más o menos de 1,5 metros a 2 metros. Entonces lo ideal es estar distanciado físicamente 2 metros de la persona. Obviamente, si en algún momento tenemos una reunión, una actividad y donde es una área pequeña, no vamos a tener este distanciamiento físico. Entonces, por eso es de que en algunos momentos se recomendó el distanciamiento social, el evitar pues estar en diferentes actividades que nos van a tener, que nos va a dar el riesgo de que estemos juntos de las personas. Voy a poner un ejemplo en la iglesia. En la iglesia, si hay un distanciamiento físico, es posible que por eso en el semáforo que se está haciendo ahora, en algún momento que el contagio sea menor, vamos a poder estar con ciertas restricciones, porque no es tanto el no ir a visitar a las personas, sino que tener y guardar nuestra distancia. Ahora, hablando de las instancias gubernamentales, definitivamente el manejo de la información ha mejorado, y desde el inicio hasta donde vamos hasta el momento. Yo sé que es un poco complejo y complicado porque a veces al no tener pues todos los pues conocimientos, nosotros podemos confundirnos. Es un poco difícil decir que las acciones no están bien planteadas porque es algo que va viniendo conforme se va activando. Si nosotros, vamos a poner un ejemplo, vamos a tener un poco de resfriado, vamos a tener alguna enfermedad, nosotros vamos a ir atacando la enfermedad. En algunos casos, que fuera una infección bacteriana, podemos iniciar antibióticos previos para poder disminuir el riesgo y cortar la historia natural de la enfermedad. En un virus no se puede hacer esto, no se puede cortar la historia de la enfermedad, pero sí se pueden dar medicamentos para disminuir los síntomas y aún así disminuir pues la inflamación y todo lo que este virus va a provocar en una enfermedad nueva. Es un poco complejo hablar de que ya está una historia de la enfermedad definida, e incluso cada semana tuvimos actualizaciones de clínica, tuvimos actualizaciones de síntomas, tuvimos actualizaciones de todo lo que estaba pasando. Incluso hace meses atrás, a la anosmia, la disminución de la sensación del olfato, del sabor, pues era un síntoma aislado que no sabían bien de dónde venía. Ya después, conforme pasó, ya lo pusieron en los protocolos. Entonces, esto es algo que va cambiando. Tenemos menos de un año de estar con esta enfermedad, entonces se ha estado actuando conforme van, y pues fueron una cantidad pequeña. Sin embargo, ahora ya no se está hablando de estos niños que tenían este síndrome de Kawasaki, porque ya se dieron cuenta que era un pequeño porcentaje de la población que en los estudios se dieron cuenta que posiblemente tenían un componente genético que también sumado al COVID pudo haber, y no se podía generalizar, pero en algún momento esto tornó al alarma entre la población de que los niños podían ser un poquito más afectados. Entonces, es una enfermedad nueva y los datos se van analizando conforme van apareciendo. No sé si algún comentario de eso, Lick. Sí, muchas gracias. Pues definitivamente es muy importante conocer todos estos aspectos. El distanciamiento pues es muy importante, es uno de los aspectos primordiales para evitar el contagio. Quiero terminar este bloque haciendo una consulta. Bueno, dos serían. La primera es,
He escuchado a muchas personas que han mencionado que el uso de mascarillas les está generando ya alergias en el rostro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué medidas tomar ante ello? Segundo punto, ¿qué recomendaciones hay en cuanto a alimentación para mejorar el sistema inmunológico y poder contratar algún tipo de contagio, o si se llegara a contagiar, el poder tener mayores defensas, anticuerpos para superar la enfermedad? Con estas dos preguntas quiero finalizar este bloque, y si hubieran preguntas de quienes están viendo la transmisión, se lo agradecería. Solamente antes de que usted me pueda responder estas cuestiones, quisiera mencionar, aquí estaba un mensaje donde mencionan el miedo a la enfermedad, y también puede contribuir a que se agrave, pues les dicen a las defensas. Cuando estuve al frente de la gobernación, tuvimos comunicación con muchos sectores, con muchos actores, muchas personas de COCODES, personas de instituciones, y definitivamente habían muchas de ellas que manifestaban ese temor, ese estrés que se estaba trabajando, psicológica, emocionalmente. Esto venía a hacer pensar que uno estaba propenso. Recuerdo que muchas personas tenían el temor de no toser, no estornudar, porque ya los demás iban a pensar que estaban contaminados. Ese temor también en determinado instante, a muchas de las personas con quienes estamos trabajando en instituciones, comentábamos en círculos de trabajo que estaba afectándonos. Entonces, esta sería un tercer aspecto para ir cerrando este bloque. Doctor, le dejo el tiempo y posteriormente vamos a pasar al siguiente bloque. Bueno, para hablar acerca de las alergias, definitivamente, como esto es alguna poco como tela en algunos casos, esto va a ir disminuyendo. Eso va con relación a qué tanto tiempo hemos utilizado la mascarilla. Si en dado caso estas mascarillas, lo recomendable de estas mascarillas es utilizarla más o menos de 5 a 7 días. Las otras mascarillas 3M se deben utilizar más o menos de 7 a 10 días, es lo que recomiendan. ¿Qué es lo que pasa con estas mascarillas ya después de bastante uso? La tela se va disminuyendo y va generando un polvillo. Ese polvillo que va a generar un poco de alergia, un poco de rinitis alérgica, y este tipo de mascarillas son las que nosotros debemos utilizar más o menos 24, 48 horas, y después debemos desecharla. Tuvimos el problema al principio de que había una disminución en el poder adquisitivo de este tipo de mascarillas, no habían tanto en nuestro medio. Sin embargo, ahora ya hay más en abundancia y podemos ir utilizándola. Sí es cierto que hay otro tipo de mascarillas que es reutilizable, lavable, pero con cada lavada va disminuyendo su protección, entonces nosotros debemos de tener en cuenta qué es lo que podemos utilizar. En algún caso la mascarilla nos empieza a provocar un poco de alergia a estornudos, podemos utilizar algún antihistamínico, como el desloratadina, loratadina, que es algo que nos va a ayudar a disminuir este tipo de alergia. Si nos está empezando a pasar con algún tipo de mascarilla como esta, entonces tenemos que darnos cuenta si la mascarilla ya ha caducado o ya ha pasado, ya no está cumpliendo su función, y es mejor pues retirarla y utilizar una nueva mascarilla. Con relación al miedo de la enfermedad, es importante decirle a la población que esta es una enfermedad que no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Hay que tenerle respeto más por nuestra familia, por nuestra familia que tiene factores de riesgo. No me dejarán mentir, hay muchos de ustedes, los que están escuchando esta transmisión, que pueden tener un padre, una madre, que tenga ciertos factores de riesgo, que pueda tener diabetes, hipertensión, pueda estar en un tratamiento de leucemia, cáncer, o pueda tener inmunodeficiencia, incluso solo la edad, que nosotros tenemos miedo por ellos. Hay algunas otras personas que tienen miedo en general, que ya se ha vuelto una fobia al COVID-19, pero debemos de tener el respeto necesario. Debemos de saber que si tenemos el lavado de manos, el distanciamiento físico o social que debemos de tener, el uso de la mascarilla, va a disminuir el riesgo y el contagio que vamos a tener hacia otras personas. Y otra cosa que es muy importante: no entres en negación, no empieces a pensar que no tienes el virus. Es posible que lo tengas, pero que lo vayas a pasar leve.
está demostrado que el 80% va a ser leve o asintomático y un 10% va a ser moderado. Moderado me refiero a que van a tener bastante fiebre, es algo bajo, pero nosotros tenemos que tenerle respeto a la enfermedad para nuestros familiares y amigos. ¿Qué hacer con el tema de las mascarillas? Por favor, mantengamos la calma, los niveles de estrés, no atemorizarnos, por el contrario, pues, como vuelvo a repetir, esta amenaza, tomémosla como una oportunidad. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, el tercer y último bloque de esta transmisión. Ya mencionamos que debemos de estar conscientes que vamos de aquí para el 2021 con la pandemia, se deben de tomar. Ya sabemos qué medidas de prevención debemos de tomar: el uso de la mascarilla, gel, lavado de manos, distanciamiento físico. Pero ahora bien, y es como estamos, como quetzaltecos queremos saber cómo ha sido el fenómeno, cómo ha sido esta situación a partir del 13 de marzo, como vuelvo a repetir, que comenzó este recorrido duro para nosotros como población, para las autoridades, cómo ha ido en aumento, en incremento la curva, los casos, qué ha sucedido, cuáles son los aspectos que han influido en que hayan aumentado los contagios, pues a criterio propio y dentro de la experiencia que tuvimos, porque pues Dios nos permitió comenzar todo este proceso, ¿verdad? Cuando se dieron los primeros casos en Quetzaltenango, vivimos un proceso del tema del hospital temporal durante el inicio de esta pandemia. Entonces, ante ello, que los errores, recordemos que como humanos aprendemos de los errores y los errores nos ayudan a mejorar y a ya no cometer los mismos. Y creo que este es un punto muy importante. Tenemos que conocer qué errores hemos tenido como personas, como ciudadanos, como sociedad, aportar para disminuir esa que todos anhelamos. Del 13 de marzo para el 22 de agosto, ¿cómo ha ido el tema? Contamos de seguir ante esta situación. Y aquí quiero invitar a la población, por favor, si hay sugerencias, puntos de vista, observaciones, dudas, consultas, preguntas, por favor, plantéenlas, porque esto nos va a ayudar a enriquecer este tema, esta transmisión, y a salir de muchas dudas y que juntos podamos luchar para disminuir los contagios en Quetzaltenango. El tiempo es todo suyo, doctor. Bueno, sí, para lo que es el tablero de COVID-19 o de SARS-CoV-2 a nivel de tiempo real. Ahorita lo vamos a poner en la pantalla para que podamos observarlo. Como podemos ver aquí, aquí está la situación actual. Pero aquí del lado izquierdo podemos ver que podemos tener diferentes departamentos. En el caso de este vamos a poner pues el que nos interesa, que es Quetzaltenango. Como podemos ver, 3.971 casos registrados, de los cuales activos solo quedan 873 y casos recuperados pues 2.982. Con una letalidad de 2.9%, que más o menos es la letalidad o la mortalidad que ha tenido el virus a nivel mundial, más o menos entre 1 a 7 más, y nosotros pues tenemos 1.9, que es algo que está bastante bien con nosotros. Y vamos a seguir con ver que es algo que se da a nivel mundial. El 55% es masculino y el 43% es femenino. ¿Qué es lo que pasa con esto? Los hombres tienen más riesgo a padecer esta enfermedad por los receptores que ellos tienen más en el cuerpo, receptores a este virus. Podemos seguir bajando y podemos ver la tasa de morbilidad. La morbilidad lo que es los contagios. Cuando los contagios son mínimos,
y donde hay mayor contagio es entre 20 y 39 años, porque son la mayoría de personas que son productivas, que son activas, que están saliendo a la población, y este tipo de y estas personas pues son las que se están viendo más afectadas, este grupo de edad. Pero recordemos que también este grupo de edad también tiene una baja mortalidad, a diferencia de los otros grupos sectarios mayores de 60 años. Aquí vamos a ver más adelante, y esto es algo de lo que nos siguió desde el inicio, desde el primer caso, se mantuvo bastante plano los primeros meses. Sin embargo, más o menos del 4 del 6 empezó una escalada constante. Si se dan cuenta, se nota que va en aumento y se ha mantenido. Es lo que las autoridades han dicho, que ellos consideran que más o menos de 3 a 4 semanas va a empezar a disminuir esta curva. Entonces quiere decir que aunque ahorita hay una reapertura, estar trabajando, estar laborando, nosotros debemos de seguir con nuestros planes de cuidado. Aislar a las personas que tienen factores de riesgo, evitar que salgan, los que tengamos que salir, pues lavado de manos, el uso de la mascarilla, el uso de lentes de protección, también en algunos de transmitir el virus. Entonces, esas son de las cosas importantes que nosotros debemos de tener. No se ve en las gráficas actuales o por el momento que vaya en disminución. Se pareciera estar en una meseta, pareciera que las medidas de distanciamiento social pues han mantenido el virus, que no haya y eso no nos quita que pueda haber una segunda ola. Si nosotros nos vamos más arriba de la página, y subimos los exámenes que se han hecho en Quetzaltenango, si podemos ver más arriba, nos dice que son 11.585 casos los que pues se están transmitiendo, los que se han tamizado, los que han hecho el estudio. Si podemos bajar. También hay otra herramienta importante que nos da cuáles son los grupos que más se han tamizado, también de entre 20 y 39, 49 años son los que más se han hecho el estudio. Y si nosotros bajamos en la herramienta, si nosotros bajamos en la herramienta, podemos ver aquí casos tamizados y los casos positivos. Vamos a escalarlo también. Si podemos dar cuenta, los exámenes han venido en aumento. Desde que empezó la pandemia hubo un momento en Quetzaltenango se realizan en Quetzaltenango. Entonces ahorita estamos en un momento relativamente álgido, un momento relativamente difícil para nosotros, donde sí es cierto que está reabierto el país, sí es cierto que recordemos que estamos en semáforo rojo. Todas estas estadísticas que mismo también deben de entender que estamos en semáforo rojo. Aunque algunas cosas están abiertas, quiere decir, nos están dando a entender que lo que estamos viendo en las gráficas es lo que está pasando. Hay un alto contagio, hay un alto porcentaje de pruebas positivas, y por eso no nos pueden poner en anaranjado, en amarillo, ni mucho menos en verde, porque en estas semanas que estamos en uno de los picos, pero déjame decirte que tú tienes que cuidarte, tienes que lavarte las manos, tienes que usar tu mascarilla, tienes que tener el distanciamiento social por de riesgo que puedas llegar a tener con tu familia, para no contagiarlos. Y más o menos esa es la situación actual de Quetzaltenango, mi querido. Definitivamente, esto nos demuestra que debemos incrementar en un determinado instante hubo una discrepancia, estuvo polarizada, etcétera. Sin embargo, pues tenemos que estar conscientes que definitivamente no puede seguir parada la economía, pero tampoco podemos nosotros como población relajarnos, disminuir nuestras medidas de seguridad y prevención, ¿no? Acá el criterio, mi forma de pensar es que definitivamente tenemos que trabajar paralelamente. Como sociedad, como población, debemos de tomar las medidas pertinentes, debemos de colaborar en mantener el distanciamiento, en mantener todas las medidas, y solamente a través de esto vamos a lograr minimizar estos contagios. Seguidamente, pues tenemos que trabajar en conjunto. No dejemos solamente en las manos de las autoridades el trabajo, también está en nosotros como civiles el poner de nuestra parte. Este es el criterio y el concepto que tengo con relación a lo que estamos viviendo hoy por hoy en Quetzaltenango, y creo que solamente de esta manera vamos a poder disminuir ese crecimiento que ha habido.
Sabemos que han habido eventos importantes y los horarios del toque de queda, cuando variaron en actividades, en mercados. Entonces, pudimos observar que fueron fechas determinantes y pasaron 2 semanas para que empezaran a notarse el incremento de los contagios. Esto solo nos deja ascendencia a nivel nacional, a nivel departamental, y esto ha generado aglomeración de personas. En 2 semanas hemos notado el incremento de contagios. Entonces, debemos evitar todo tipo de situaciones, debemos tomar conciencia de seguir las medidas de seguridad y ante todo de pensar no solamente en nosotros, sino en nuestra familia. Entonces, ese es el criterio que tengo y creo que con esto vamos ya terminando esta transmisión y quiero dejarle unas últimas palabras, doctor, antes de despedirnos. Sí, muchas gracias por el espacio. Últimas 2 preguntas. ¿Qué tan recomendable es tomar pastillas de vitamina C, D y zinc por prevención? Definitivamente las vitaminas, vitamina D está demostrado que sí ayuda a mejorar el sistema inmunológico, igual que el profesional de la salud, y no, recuerden, no automedicarse y en especialmente no estar tomando otros medicamentos, ivermectina, citromicina, que pueden provocar fallas hepáticas o malestares de otro tipo. A las dosis adecuadas. Hay muchas personas que la están tomando de una manera inadecuada. Otra de las preguntas es ¿cuánto tiempo dura realmente la pandemia a nivel mundial o cuánto faltará para que pase? Déjenme decirles que más o menos las últimas pandemias, supongamos la gripe española, duró más o menos 3 años. De 3 así que pueden haber una ola, después otra oleada y después una tercera oleada antes de tener la inmunidad colectiva. Lo único que puede cambiar la historia natural de esta epidemia es tener la vacuna y es algo que va a llevar un poco de tiempo. Todavía es posible que ya esté lista a finales del 2020, a inicios del 2021, pero no sabemos cuánto tiempo va a tardar en maquilarla, en transportarla y en que llegue a nuestros hogares. Entonces estamos hablando de otro año más. Si no todo nos da bien y la vacuna funciona y vamos, esperamos que es por escucharnos. Muchas gracias por la invitación, licenciado. Muchas gracias. Se ve que es un líder y que tiene un gran interés por la población. Muchas gracias por invitarme y por poder estar dialogando a esta hora, pues en su Facebook, y poder llevar esta información a toda la población. Sí, muchas gracias, doctor. Si hay algunas preguntas de algunas personas, pues que puedan plantearlas a través de esta transmisión. Preguntas, si quedaron dudas con el tema del uso de mascarillas, si hay alguna pregunta con el tema de qué medicamentos, qué alimentos consumir, si hay alguna duda con respecto también a la situación, el estado situacional acá en Quetzaltenango, tanto departamento como cabecera, pues dejamos el espacio ahí para que puedan algunas personas plantear sus preguntas. Mientras obtenemos algún tipo de información o hay algunos planteamientos cuestionantes, quiero comentarles que y recordarles, este es un espacio que estamos promoviendo y hoy le dimos inicio para generar una participación ciudadana, una ciudadanía responsable, una ciudadanía que esté consciente de sus derechos, pero asimismo con un equipo de trabajo, conjuntamente con el Centro de Formación Ciudadana de Occidente. Vamos a estar desarrollando algunos temas de importancia. Ya hoy vimos que la pandemia seguirá en el 2021, que debemos de continuar con las medidas de seguridad, de prevención, y ya vimos que en Quetzaltenango pues hemos tenido cierta debilidad y como población hemos fallado. Entonces, ante ello y viendo la situación, lo que viene en los próximos meses, previo a que finalice el año 2020, lo que viene en el 2021, es importante que estemos preparados. Hoy por hoy nadie está exento
de poder contagiarse de este virus. Ante ello, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Qué podemos hacer como sociedad, como familia? Un contrasto es que el próximo sábado la bomberos voluntarios con el bombero el Juan Fernando Chocotí y Jorge Laos a COVID-19. El próximo sábado vamos a estar tratando este tema. Creo que también es de mucha importancia, ya que ¿qué podemos hacer al momento de que alguien, vuelvo a repetir, de nuestro núcleo o círculo de amistades resultara con contagio? ¿Qué podemos aportar nosotros para apoyar estas situaciones? Este tema vamos a estar tratándolo la siguiente semana con los amigos que son parte del Cuerpo de Bomberos, Juan Fernando Chocotí y Jorge Luis de León. Queremos agradecerles de antemano por el apoyo que nos estarán brindando. No sé si hay algunas preguntas por acá. ¿El uso extremo de mascarilla puede afectar de otra manera la salud? Es uno de los planteamientos. Doctor, ¿podría usted mencionarnos o aclararnos esta cuestionante? Bueno, se está hablando de que el uso excesivo de la mascarilla tiene un problema por el dióxido de carbono, el que nosotros inhalamos y que podemos estar con una disminución del oxígeno. Definitivamente, si nosotros tenemos la mascarilla y estamos utilizando actividad física extenuante, como hemos visto algunas personas que han estado haciendo bicicleta o por personas que están corriendo con la mascarilla, obviamente ellos se van a ver un poco más afectados. Definitivamente tampoco es algo que pueda llegar a matarlos o a forma de mejorar nuestra resistencia cardiovascular. Se utiliza el uso de este tipo de mascarillas para poder generar una mejor resistencia. Le vamos a poner un ejemplo, es como los entrenamientos de alto rendimiento, que hay personas que buscan altitudes donde la presión de oxígeno es menor. No quiere decir que la cantidad de oxígeno sea menor, sino que la presión que ejerce el oxígeno sobre el cuerpo es menor, y entonces va a haber una mejor facilidad de introducir el aire y va a haber un cambio en el transporte de este oxígeno. Entonces buscan este tipo de entrenamientos para mejorar su resistencia cardiovascular, mejorar la resistencia del corazón y cardíaco. Para mejoraciones usen la mascarilla lo menos posible. ¿Y cómo vamos a evitar utilizarla menos posible? No saliendo solo si fuera necesario. Si nosotros lo vamos a utilizar, intentar no hacer cargas físicas muy altas que vayan a requerir mucha cantidad de oxígeno, porque sí podríamos llegar a tener un problema. Pero conforme el uso de la ir mejorando, cuando ya nos quitemos la mascarilla, va a haber un mejor rendimiento cardiovascular más adelante. Obviamente tenemos que tener las precauciones con este tipo de uso de este tipo de mascarilla. Muchas gracias, doctor. Tenemos una sugerencia acá de Johanna Méndez. Ella nos indica que sería de suma importancia que en un próximo programa podamos tocar temas de psicología. Muchas gracias, Johanna, por la sugerencia. Saludos hasta allá a su hogar. Y efectivamente creo que es importante. No solo tenemos que ver el tema de la salud física, sino también de la salud mental. Esta es una iniciativa muy importante, la vamos a tomar muy en cuenta. Sabemos que los jóvenes, niños, adolescentes, amas de casa, están teniendo cierto tipo de situaciones ya por el encierro que está habiendo. Entonces es muy importante, vamos a tomar muy en cuenta esta sugerencia. Hay otra pregunta de Jiménez Ángel Mari. ¿Es real que las personas a quienes ya les dio COVID ya no vuelven a contagiarse? ¿Podría darnos una respuesta a esta cuestión? Bueno, esto que es algo que se está hablando, hay un estudio que está en validación, que es acerca de generar la inmunidad. Hay inmunidad de algunos otros coronavirus que es transitoria, que puede ser entre 4 y 6 meses, que está ligada a la inmunidad humoral. Sin embargo, nosotros lo que se está buscando, o lo que se busca, incluso en las vacunas, es generar la inmunidad celular o la inmunidad
la inmunidad de memoria y poder tener una inmunidad prolongada. Obviamente, si nosotros hemos tenido el virus en nuestro cuerpo y el sistema inmunológico lo resistió y lo eliminó, vamos a tener cierta resistencia. Lo que está en estudios es si vamos a tener 4 meses de resistencia o reinfección. No se ha hablado de casos de reinfección a nivel mundial. Ha habido casos de personas que no han estado totalmente restaurados, tenemos que recalcar. Sí vamos a tener una inmunidad, pero no se sabe qué tan prolongada va a ser. En los últimos estudios también que se han hecho en Inglaterra han visto que sí hay células T de memoria y células células T con exactitud. Hasta el momento pues llevamos más o menos desde el primer contagio entre 8 y 10 meses y no se ha reportado ninguna reinfección. Entonces podemos estar pues seguros de que por lo menos un año vamos a tener esta inmunidad. Tenemos que tomar en cuenta también que si se está generando la vacuna y se está hablando de que con el refuerzo van a tener más inmunidad, quiere decir que nuestro cuerpo sí está generando una inmunidad completa a este virus. Y también tenemos de la primera infección, por eso es de que ya no lo sentimos. En algún caso fue asintomático, la siguiente también asintomático y ya tuvo un refuerzo. Y entonces eso va a hacer que sea menos riesgo para nuestra salud. Pero no está de más tener nuestras medidas de seguridad, porque no se sabe pérdidas en nuestra familia, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Y pues tenemos aquí una última pregunta. Nos solicitan aquí información sobre qué alguna crema que se pueda utilizar, ya que está generando alergia alrededor de la boca, del rostro. Algún hidratante, alguna crema. Podemos utilizar humectantes, cremas humectantes como el Humecté. Podemos utilizar varias cremas hidratantes. Otra cosa importante es utilizar algo de antihistamínico y verificar que en la mascarilla, es posible que la mascarilla que nosotros estemos utilizando esté demasiado ajustada a nuestro rostro o que el material con que está la mascarilla nos está afectando. Entonces debemos de cambiar y empezar a utilizar algún otro tipo de mascarilla y buscar alguna mascarilla que nos va a beneficiar muchas de estas mascarillas como E5 depende mucho de qué tanto contacto vamos a tener con las personas. Si vamos a tener contacto prolongado con diversas personas, sí valdría la pena tener una mascarilla como una KN95 o una N95, solo revisar el ajuste que va a tener, poder utilizar cremas humectantes como el Humecté o cualquier crema hidratante que podamos encontrar en la farmacia para poder delimitar la parte que vamos a utilizar y ver que no esté totalmente ajustada, intentarlo quitar lo más posible y poder utilizar o agregar algún antihistamínico como loratadina o desloratadina para ayudar a evitar esto y determinar si no va mejorando. Es mejor visitar a un profesional de la salud, porque si está muy pegada y está con un roce puede tener algunas quemaduras por fricción o pueden ser quemaduras químicas las que están experimentando. Gracias a toda la audiencia que estuvo siguiéndonos durante esta transmisión. Pues ustedes están dando su tiempo y queremos recordarles la invitación para el próximo sábado, donde vamos a estar tratando el tema de primeros auxilios con relación a COVID-19 por parte de Juan Fernando Chocotí y Jorge Luis de León. Ellos son parte del cuerpo de bomberos voluntarios. Que Dios los bendiga a cada uno, que tengan un buen fin de semana junto al lado de su familia, de los amigos. Recordemos que debemos estar unidos, pero primeramente confiar en Dios. Debemos también ser una ciudadanía responsable. Que tengan feliz sábado cada uno de ustedes y bendiciones nuevamente. Muchas gracias por escucharnos, Dios los bendiga y esperamos estar nuevamente con ustedes.